Para ampliar la información económica a esta hora me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen día. Un placer para mí unirme a mí a Directo América. Bueno, vamos a empezar hablando de la segunda economía del mundo, de China, con este paquete de estímulo que el gobierno lanzó el martes. Vamos a revisarlo porque hablamos de este gigante económico que ha estado con dificultades durante mucho tiempo y que ahora Beijing intenta despertar luego de una economía lastrada desde el estricto confinamiento de la pandemia. Se trata de todo un paquete económico que previamente nos detalló Adrián Foncillas desde la capital china. Es el mayor paquete de medidas aprobado por China desde el inicio de la pandemia, casi un lustro atrás, y revela las dificultades que afronta su economía para conseguir el objetivo de un crecimiento anual del 5% y para recuperar la confianza de inversores y consumidores. Los estímulos son monetarios, van también dirigidos al devastado sector inmobiliario y a las bolsas de valores. Así, Beijing ha rebajado el porcentaje de fondos que un banco no puede prestar, es decir, lo que debe guardar como reserva, y esa medida, según sus cálculos, inyectará al mercado unos 140.000 millones de dólares. Los tipos de interés para préstamos hipotecarios ya existentes caen medio punto y eso recortará en unos 21.000 millones de dólares los gastos en intereses de 50 millones de hogares y 150 millones de personas. Se espera que una vez liberados de esa carga consuman más. También baja el requisito de pago inicial mínimo en todos los tipos de viviendas hasta el 15%. El objetivo es que los chinos vuelvan a comprar vivienda, lo que apenas han hecho desde que el gigante del sector, Evergrande, entrara en crisis años atrás y arrastrara con ella al resto. Son medidas valientes, juzgan los analistas, aunque quizás aún insuficientes, solo el tiempo lo dirá. Han sido aprobadas después de que el presidente Xi Jinping, tras los decepcionantes resultados económicos de agosto, pidiera más esfuerzos a todos para conseguir ese 5% anual que se ha propuesto. Juan Pablo, hablemos de los números en torno a este plan. ¿Cuál es la propuesta en términos de tasas de interés y a cuántas personas beneficiaría? Revisémoslo porque el gobernador del Banco Central chino dijo que los requisitos de pago inicial para los compradores de segundas viviendas se reducirán del 25 al 15% y que la tasa de interés para las hipotecas se reduciría en aproximadamente un 0,5%. Recordemos que este punto es importantísimo en este país, teniendo en cuenta que la vivienda es la principal fuente de inversión en China y que justamente ese sector ha tenido grandes complicaciones luego de que el gobierno pusiera la lupa sobre las deudas de los gigantes inmobiliarios que más tarde los llevó a la quiebra con el titán Evergrande a la cabeza. El mismo banco ha estimado que este plan podría beneficiar a 50 millones de hogares o unas 150 millones de personas en un promedio de unos 150.000 millones de yuanes, es decir, unos 21.000 millones de dólares al año. Ahora, este anuncio animó rápidamente los mercados bursátiles en Asia, específicamente en China, con el indicador de Shanghai y Hong Kong, repuntando por encima del 4%, lo ven en pantalla al cierre de este martes, y a los inversores les gusta la idea de tener un mercado animado y pues personas posiblemente gastando más. Hay que ver si pues es suficiente este paquete. Juan Pablo, sabemos que el gobierno está lanzando este estímulo porque la economía ha estado, por decirlo, dormida. ¿Qué pasa entonces con la economía china? Pues varios analistas económicos han concluido que se trata de un escenario específico en China que suma varios puntos. Una baja demanda nacional que ha hecho pues eco a escala global y que seguidamente ha llevado al país al riesgo de deflación, contrario a lo que ocurre en otras potencias occidentales en donde se está viendo la lucha con el aumento acelerado de los precios, es decir, la inflación. Pues en el escenario en este país es completamente opuesto. La crisis inmobiliaria se suma a este panorama que probablemente todavía no ha tocado fondo, y la falta de confianza de los consumidores en el sector privado también entraría aquí. Pese a todo esto, este programa que se muestra como algo positivo, algunos analistas consideran que este estímulo es insuficiente. Incluso dicen que, por ejemplo, algunas medidas como la del sector inmobiliario se parecen a unas ya lanzadas en mayo de este año. Dicen que este plan va por buen camino, pero necesita ir acompañado de un plan fiscal más potente. Entonces ahí pues están las opiniones encontradas con este paquete. Vamos ahora a cambiar de tema, Juan Pablo. La crisis energética en Ecuador sigue afectando a la población. Y es que la sequía de sus principales centrales hidroeléctricas ha llevado al país a tener apagones programados de hasta 11 horas en algunas zonas del país, mientras que en la capital, Quito, ciertos sectores han comenzado a experimentar también racionamiento de agua. El creciente déficit hídrico llevó a que los apagones que inicialmente estaban programados para que transcurriesen por la noche se diesen también durante el día. Es decir, esto se traduce en que la población se vea más afectada y además también para la economía, que puede llegar a experimentar unos 12 millones de
de dólares de pérdidas por cada hora de corte eléctrico, según cálculos oficiales. Ahora la atención está puesta en el embalse de Masar, el segundo más grande del país, con una capacidad de 410 millones de metros cúbicos y cuyo nivel ha aumentado levemente cerca de 1 metro en las últimas horas, pues gracias a las lluvias caídas en el sur del país. El ministro de Energía y Minas, Antonio Colganes, reconoció que pues en una rueda de prensa que están dependiendo de las lluvias en la zona austral de Ecuador, esto luego de una época seca que pues el gobierno ha definido como la peor en 61 años. Juan Pablo, vamos a continuar con los indicadores económicos de la jornada. Es momento de revisar las bolsas. Empezamos en el viejo continente, que opera a esta hora en terreno mixto, con Madrid siendo el que perdía. En Alemania, ese país se conoció que la confianza empresarial retrocedió por cuarto mes consecutivo en septiembre ante la menor satisfacción de pues una mayor también escepticismo ante el futuro. Según el Instituto de Investigación Económica, el índice de confianza empresarial en Alemania tuvo un descenso de 1,2 puntos con respecto al mes anterior. Estamos hablando de la primera economía del continente. América Latina cerró el lunes mixta con la primera y la tercera economía de la región retrocediendo, pues está con una caída casi cercana al 2%. Colombia y Perú se salvaron de las pérdidas el lunes. Pues Juan Pablo, usted muchas gracias por esta ampliación económica. Y aquí le damos punto final a la economía.